Bon dia, soc Andreu, soc guarda de la Guàrdia Rural i us vaig explicar un poc el tema d'oficines, que és un tema molt important i que és el que menys se veu a nivell de la gent. Passeu per així. Així en este lloc és on s'organitza tot el que és informes urbanístics, activitats, denúncies, pràcticament se fa tot així. D'ací és tot. A banda del treball de l'horta, això és molt important perquè no se veu i d'ací és tot. Una de les tasques principals que estem fent ara és els furts de cítrics, perquè, vamos, se veu que les sumeres n'hi ha molta demanda ara de taronja, doncs la gent s'ha dedicat molt a furtar taronges més la gorda, que són valències, nàvels, navelates, i és on més problemes estem tenint ara, perquè n'hi ha prou robatoris en aquest aspecte. I els que incauteu són els que... Incautem i som els que duem així als baixos del Consell, això queda a disposició judicial o del propietari, depèn de la situació que se dona, perquè n'hi ha vehicles que no tenen seguro, s'han d'immobilitzar, doncs ja queda a disposició judicial el vehícul i la fruta. I el jutge ens diu si l'han d'anar al propietari o se té que quedar ahí, depèn. Normalment, quan són perecederes, perquè hagi perecederes, el jutge ja ens diu no, darle avió a la fruta para que el dueño se la lleve. Y es lo que suelen hacer normalmente. Buenos días, somos una pareja de la Guardia Rural de Sagunto, José y Raúl, y bueno, hemos venido a comprobar una posible sustracción en un huerto aquí del término municipal de Sagunto, que es una de las funciones que ahora en campaña de naranja de temporada desde septiembre prácticamente hasta julio, es lo que más nos ocupa, ¿no? Lo que son las sustracciones dentro del término de cítricos, vamos. Ahora mismo, si queréis acompañarnos, hemos venido aquí a mirar un huerto que nos han llamado por una posible sustracción dentro del huerto y nada, vamos a comprobar a ver pues los pezones de la planta de la naranja. Cuando arranca se quedan marcas evidentes o en el mismo suelo, ¿ves? No se ven cosas como que está pisado, la vinagreta, que es un tipo de hierba, ¿no?, que crece mucho. Buscar indicios de si ha habido sustracción o no dentro de la parcela, vamos. También normalmente hay que fijarse si hubiera cañas, si las cañas estuvieran al suelo, que es rastro evidente. En temporada de naranja, sustracciones al día. Nosotros somos, pero tendríamos que ser más. O sea, porque desde luego en el término hay mucha gente que vive de lo ajeno, de sustraer, y Sagunto en temas cítricos es un municipio que trabaja mucho los cítricos. Normalmente, si nos dan aviso de hurto, que están en ese momento allí robando, pues prioritarios, urgencia, comunicamos entre móviles, la zona, es fundamental que nos den una buena localización para que lleguemos al sitio, vamos preguntando, puntos de referencia, caminos rurales, motores, para llegar a la parcela donde están. Y pues nada, es cortarles la salida, tapar el camino por donde hayan podido entrar, y una vez ya les has tapado la salida, ya puedes ir cara a ellos a ver qué están haciendo, si tienen, porque a veces te puedes encontrar con que tengan permiso, que sea gente que tenga permiso, preguntarles si tienen permiso, qué están haciendo, si no tienen permiso pues ya se procede a denunciarlos. Guardia Rural, buen día. Bon dia. Sí. I la tenies ahí dins de la parcel·la, o sea, t'han tallat el fil d'aram i han entrat i s'han llevat llenya. Vale. Ja, igual tu tenies plantos d'aguacate ahí dins, sí. Tu estàs a la finca. A veure si podem anar quedem ahí a la una, estaràs? Pues mira, pues passem ara mateixa per allí per la finca i vegem el que t'han fet, val? Pues un poco esto lo que hacemos a diario. A ver, llevamos, aparte de nuestra vigilancia, la rutina de nuestra vigilancia, aparte son llamadas de propietarios por sustracciones, problemas que puedan tener con el vecino, por lindes, por vertidos, por cualquier cosa que le pueda ocurrir a cualquier ciudadano en el ámbito rural, que como nosotros somos el organismo de referencia, vamos, siempre contactan o nos requieren para solucionar los pequeños litigios que puedan tener.
está ahí, ¿no? Sí, ahí está el propietario. Mira, sí que se lo han abierto bien, sí, me cago en la leche. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? Bueno. Vamos a ver. Bon dia. Por pedir algo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estem? Bé? Això és el que ha passat, no? T'han obert d'ací. Aguanta ahí, mira, y se cargan las de hecho. A veure si lo podem això veure, perquè lo vegin. El tractor se emperraba, pero y se cargan las mira també. Sí, sí, està clar. Ahí, tota la niña que ya va en els flancs. Per on la tenies? Així no lo anem mirant. Mira, en montons, conforme está ahí baix, pero parece que agarran este estilete, esa venía va, lleva un monto gran. I llenya de poda, que estaves tu podant i lo que anaves... Este llevan tabres. Llevant arbres. Per plantar aguacates. Aneu a plantar. I t'han furtat algun plantó d'aguacate o no? No, ha estat ara mirant-ho i els aguacates no me s'han tocat. Això no Sols m'han tocat la llenya. No, Ahí lleva un monto gran, parece que han vingut i l'han carregat ja. És més mal el dany no, que t'han fet a la valla. Clac, clac, dos talladete ja. Ah, sí. Fem denúncia, no? Home, sí, perquè si no, al final, si no fiquen denúncies, al final no farà, per lo menos lo que està dient lo de l'equip Roca s'ha llevat més gent de la que n'hi havia perquè no se presenten denúncies, que és el que n'hi ha que fer, presentar denúncies. Anem a presentar denúncia per això, per danys. Ja no ver, per ficar el cul igual i sí, carregar. Sí. Y el problema es que han cortado los tirantes de la valla para poder acceder con una furgoneta, al parecer, a la parcela y cargar la leña de los restos de la poda que estaba haciendo el propietario en la parcela. Han hecho más mal que realmente otra cosa. Simplemente esto ya es un delito de robo, porque han hecho fuerza en las cosas, ya han cortado el vallado para poder acceder a una propiedad privada. Esto sería un robo y un delito grave, claro, con fuerza en las cosas para poder acceder a una propiedad privada. O sea, es que se exponen a algo que realmente por coger leña, que ha sido este caso, las penas o la sanción puede ser hasta de cárcel. Si está usted interesado en ejercitar su derecho y personarse directamente si se encontrara a los culpables en juzgados, o prefiere que sea el Ministerio Fiscal el que reclame en su lugar. Ministerio Fiscal. Muy bien. De acuerdo. ¿Sabe usted los kilos aproximados que le han ¿De sustraído? leña? Sí. 300 o 400 kilos. Vale. ¿Y el valor que puedan tener esos 400 Pues no kilos? lo sé. Puede ser 10 céntimos, 20 céntimos. ¿A cuánto está la leña? ¿20 céntimos o 30? 2 por 4, 8. Nada, pero más que todo por la cortada de la valla. Aproximadamente son unos 100 euros o... Unos 100 euros. Bueno, El problema para mí es cortar la valla. Pues si quiere usted firmar la denuncia... Aquí, ¿no? Sí, ahí abajo, sí. Es aquí, perdón. Sí. Muy bien. Perfecto. Quédese usted el DNI. Muy bien. Sí. Vale, ya lo tenemos. Y ahora nos dirigimos a un huerto de una variedad de naranja que es Nabel Powell, que hay bastante plantado en el término Sagunto, que un compañero ha visto una sustracción evidente y vamos a comprobar en esta parcela pues esta sustracción. Veremos igual elementos que dan la certeza de que se ha producido un hurto o robo en esa parcela. Se ven las marcas del vehículo en el camino. Mira la huella, mira las huellas. Si se ven, míralo. Se ve la huella aquí. ¿Ves la huella? La huella del vehículo. Esa es la huella del vehículo. Esconden el vehículo entre los naranjos aquí. Y por ahí acceden ya a la parcela que està per coger. Ells entren per ací dins i ja comencen a furtar la taronja així. Com se podeu comptar, així ja comencen a faltar taronges.
ja sabeu que falten taronges i ja han collit tot això. Tot això sabeu que ja falten taronges, és on no han furtat, veureu que els arbres estan més plens i se nota que no n'hi ha fallos en l'arbolat, com per exemple, així. Així ja sabeu que així ja no han furtat. D'ací per baix ja no han furtat, ho veu? Ja no n'hi ha fallos en l'arbolat, se veu molt fàcil, és prou detectable, és molt fàcil detectar-ho perquè la fruta mateixa t'ho diu, no és complicat. Però bueno, i així hi ha una taronja espectacular. Home, este tio té una taronja de puta mare. Que normalment a vegades arranquen pell i tot, però en la taronja aquesta, que ja és una taronja que està prou madura, és molt bé de pesó perquè està molt madura. Però si la taronja estiguera més verda, arrencarien el que és tros de pell. ¿Vale? Com ha ocorrit en alguns casos, perquè això normalment, si arranques, ja veus, ara sí, quan ells estiren, entonces ja no és el pesó com Déu mana, ja és arrencar. Això és una taronja de terra, i això és una taronja a furtar, i això també. És molt fàcil. Tampoco no es complicado. Ahora estamos en el área recreativa de San Cristóbal, ¿vale? Una de las labores cotidianas que tenemos es la de pasar y revisar el área recreativa y ver que está en condiciones, que se hace un correcto uso, que no se han destruido las instalaciones o no han tenido ningún tipo de problema. En el caso de que hubiese algún desperfecto, pues haríamos un parte informando del desperfecto. Por ejemplo, en este caso, podemos observar que la valla está rota, ¿vale? Que ha caído, bien por vandalismo o bien por cualquier otro motivo. Nuestra labor aquí es la de hacer un informe, ¿vale? Y ya que el ayuntamiento lo repare cuando pueda. Esta es la zona de paelleros del área recreativa y, bueno, como podéis observar, cumplen las medidas que marca la normativa, con una zona separada de acúmulo de leña, con la zona de fuego, una distancia, 3 paredes con al menos 1 metro desde la zona de fuego para evitar que salgan pavesas y no sé si lo podéis ver, una rejilla que evita la salida de chispas que puedan prender fuego en la masa forestal. Y bueno, esas son las medidas que tiene que cumplir un paellero para que esté habilitado. Que no se realicen vertidos incontrolados en el medio natural. En este caso es una instalación, pero también los hay por barrancos, por caminos, por cualquier lado. Y es una de las cosas más difíciles de vigilar, porque tienes que estar en el momento que se está realizando el vertido. Y bueno, pues es una de las cosas que también tenemos en cuenta a la hora de realizar la vigilancia. Bé, doncs això ha sigut un dia de treball de la Guàrdia Rural. Ara hem tornat a les oficines, el company encara continua com és normal fent les seves tasques i tot això és el que realitzem normalment dia a dia en la Guàrdia Rural.